La embajada francesa en Paraguay se pronunció con relación a lo que ocurrió anoche en la ciudad de Niza, Francia, lamenta lo ocurrido, por supuesto, y también dio detalles nuevos de cómo están ahora atravesando las personas en estos momentos en Francia. Nuestro compañero Sergio Valdés conversó con el embajador en Paraguay para que nos dé más detalles. Ya establecemos un contacto con él. Adelante, Sergio, te escuchamos. Así es, las repercusiones a nivel local del atentado en Francia comenzaron a darse en las últimas horas y conversamos con el embajador de Francia aquí en Paraguay, el señor Jean-Christophe Foton, quien nos dijo de que a pesar de esta situación generada ayer, las medidas de seguridad y la lucha frontal contra los terroristas de ISIS y otro tipo de organización criminal continúa, según lo dijo el presidente Hollande de Francia. También mencionó de que existe cierto temor en la población francesa, pero de igual manera se insta a la ciudadanía a continuar una vida normal, a pesar de los atentados que en su mayoría desde diciembre hasta esta parte fueron en eventos sociales, principalmente el último más contundente, el de ayer. Esto mencionaba el embajador francés Jean-Christophe Foton. No vamos a parar la lucha militar en Siria e Irak contra los organismos terroristas. Al contrario, vamos a reforzar la lucha porque es importante defender la libertad en el mundo y al mismo tiempo, lo que es más difícil para nosotros, hay que seguir una vida normal. Porque si no seguimos a vivir de manera normal, a ir al espectáculo, a ir al estadio, a ir a admirar un fuego artificial, los terroristas ganan. Esta situación de normalidad, a pesar del temor existente en Francia, no da la posibilidad de que falten turistas, porque en la última Eurocopa se llenaron los estadios, según dijo el embajador, y la presencia de los turistas continúa y los visitantes continúa en el país europeo. Con relación a esta situación, nos menciona más el embajador Jean-Christophe Foton. Los turistas siguen viniendo en Francia porque hay atentados, pero el país es muy seguro. Son hechos aislados, muy malos, horribles, pero el país sigue seguro, entonces se sigue la vida normal, pero a veces con un poco de miedo. Según la Embajada de Francia en Paraguay, la situación de atentados y terrorismo que existe en Francia obligó a la presidencia de Francia a extender por 3 meses más la urgencia y el estado de emergencia para efectivizar los controles a los ingresos que se hacen en este país, principalmente de personas que tienen antecedentes de ser terroristas. También la Cancillería paraguaya se hizo sentir con un comunicado que condena el ataque terrorista de anoche y también emite sus condolencias a toda la población francesa y a las víctimas y a los familiares de estas también. Es lo que podemos informar aquí desde la Embajada de Francia en Asunción. Volvemos con ustedes. Muchas gracias, Sergio. Ya lo decía también el primer ministro francés, que los franceses deben convivir, deben aprender a convivir con el terrorismo. No obstante, ellos van a luchar con todas sus fuerzas contra el ISIS, el Estado Islámico. Por otra parte, el mundo está volcándose, solidarizándose a través de las redes sociales con la población francesa y rápidamente el hashtag Pray for Niza se convirtió en tendencia mundial.